Buenos días, soy el profesor Oscar Chávez y el día de hoy vamos a compartir una sesión más atendiendo al Aprendo en Casa para tercer grado de secundaria, semana 2, día 3. Y lleva por título lo siguiente, dice, los cumpleaños no se olvidan. Y empezamos con una situación significativa que dice, los cumpleaños no se olvidan. Empecemos. El profesor Julio registró en tarjeta las fechas de los cumpleaños de sus estudiantes para saludarlos durante el año. Los datos obtenidos son los siguientes: 6 de agosto, 2 de mayo, 4 de diciembre, 10 de abril, 16 de enero, 7 de agosto y así 21 tarjetas con los cumpleaños de los 21 estudiantes. De acuerdo a esta situación, me dice lo siguiente: a partir de la situación, responda a las siguientes preguntas. Tenemos dos preguntas, A y B. A. En el segundo semestre del año, ¿se celebran más del 50% de los cumpleaños? Si es cierto, justifica tu respuesta. Y si es no, también hay que justificarlo. La segunda pregunta, B. ¿Hasta qué mes se celebra por lo menos el 23% de los cumpleaños? Para ello, tenemos que llevar todos estos datos a una tabla de frecuencias, que ya la mayor cantidad de veces que hemos trabajado en estadística se trabaja con la tabla de frecuencias. Pero antes hay que identificar qué tipo de variable es la que se presenta en este problema. Vemos que acá la variable en las tarjetas están los meses del año, ¿no? En las 21 tarjetas aparecen los meses del año. Por lo tanto, en nuestro cuadro de frecuencias o en nuestra tabla de frecuencias, nuestra variable va a ser mes de cumpleaños, ¿ya? El mes que cumplen años los estudiantes. ¿Y qué tipo de variable es? Variable cualitativa. Cualitativa de tipo ordinal. ¿Por qué ordinal? Porque requiere de un orden para poder identificarlo, los elementos o los datos que estamos trabajando. Acá, por ejemplo, el mes de enero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, diciembre. Son los meses que aparecen en las tarjetas, en las 21 tarjetas de los cumpleaños de estos estudiantes. Y para ello tenemos que saber, para contestar nuestras dos preguntas, la pregunta A y B, tenemos que llenar este cuadrito de frecuencias. Y los datos más sencillos son la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. La frecuencia relativa porcentual, que esta es la que nos va a determinar la solución de las dos preguntas anteriores. Vamos entonces a calcular la frecuencia absoluta. ¿Cómo se llenó esta columna de las frecuencias absolutas? Quiere decir que hay dos estudiantes que cumplen años en el mes de enero. De las 21 tarjetas que hemos visto, las 21 tarjetas, hay dos estudiantes que cumplen años en enero. Un estudiante en marzo, 2 en abril, 3 en mayo, 2 en julio, 7 en agosto, 1 en septiembre, 3 en diciembre. Y en total, ¿cuántos datos debe haber? 21, porque son 21 tarjetas o 21 tarjetas de los cumpleaños de los estudiantes. ¿De acuerdo? Y esta es nuestra muestra, n que vale 21, 21 datos que estamos trabajando en esta tabla de frecuencias. Ahora, tenemos que hallar la frecuencia relativa. ¿Cómo se encuentra la frecuencia relativa? Para ello, vamos a dirigirnos por acá a nuestra pizarra. ¿Cómo se halla la frecuencia relativa? Dividiendo cada frecuencia absoluta entre el total de datos de la muestra. ¿Ya? Para la primera clase, que lo tenemos por acá, para esta primera clase, para enero, ¿cómo hallamos la frecuencia relativa? Dividiendo la frecuencia absoluta 2 entre el total de datos, que es 21. Acá lo tenemos, por favor. A ver, acá tenemos, para la primera clase, 2 entre 21, ¿y eso cuánto nos sale? 0,095. Para la segunda clase, tenemos 1 entre 21, y eso sale 0,048. Vamos a la tablita para explicar.
Dividiendo entonces 2 entre 21 me sale 0,095. 1 entre 21, 0,048. Y así sucesivamente. 2 entre 21, 0,095. 3 entre 21, 0,143. Y así llenamos toda nuestra tablita. Hasta dividir 3 entre 21 que nos sale 0,143. El total de la frecuencia relativa, sumando todos estos datos, nos debe dar 1, la unidad, ¿no? 1, para que esté bien toda la estructura de estos datos de la frecuencia relativa. Ahora falta lo último, en la última columna para hallar la frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo se encuentra la frecuencia relativa porcentual? Por acá, por favor. La frecuencia relativa porcentual, que se especifica de esta manera, se calcula multiplicando cada frecuencia relativa por el 100%. Para el primer caso, por ejemplo, para la primera clase, ¿quién es la frecuencia relativa? Es 0,095. Multiplicado por 100 me va a dar 9,5%. Para la segunda clase, 0,048 multiplicado por 100% me da 4,8. Vamos al cuadrito de frecuencias para completar la tabla. Repitiendo acá en nuestro cuadrito, 0,095 multiplicado por 100 me va a dar 9,5%. 0,048 por 100, 4,8%. Y así sucesivamente, cada una de estas frecuencias relativas, al multiplicarlo por 100 nos va a salir estos datos, que al sumarlo todo debe darnos el 100%. Bien, ¿para qué hemos llenado nuestra tabla de frecuencias? Para dar respuesta a las dos preguntas de la manera más sencilla. A ver, vamos a leer nuevamente la pregunta A. En el segundo semestre del año, ¿se celebra más del 50% de los cumpleaños? Vamos a ver, justificar la respuesta. Vamos a la pregunta A. ¿Cuántos semestres hay en el año? Quiero que me digan cuántos semestres hay en el año. Un año tiene 2 semestres. Y cada semestre está compuesto de 6 meses. Desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta junio tenemos el primer semestre. Desde julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre está el siguiente semestre. Son 6 y 6, ¿no? 6 hasta junio y 6 hasta diciembre. Quiere decir que hay 2 semestres. Y la pregunta va directamente a este punto, ¿no? En el segundo semestre, ¿qué quiere decir? Desde julio, ¿no? El segundo semestre va desde julio. Desde julio. ¿Qué es lo que ocurre desde julio? Dice, en el segundo semestre se celebra más del 50% de los cumpleaños. ¿Qué quiere decir? Que debemos sumar desde julio hasta diciembre. ¿Cuánto hay en porcentaje? 9,5 más 33,3 más 4,8 más 14,3. Sumando todo ello, por acá lo tenemos, el porcentaje 9,5 más 33,3% más 4,8 más 14,3% me da 61,9%. Quiere decir que la respuesta para la alternativa A, para la primera pregunta, que en el segundo semestre se celebra aproximadamente el 61,9%. O sea, quiere decir que es más del 50%. Y esto también podemos sacarlo de la frecuencia absoluta. ¿Son cuántos días desde julio hasta diciembre? ¿Cuántos los que cumplen años desde julio hasta diciembre? Son 2 más 7 más 1 más 3. ¿Cuántos sumamos ello? Suman 13. 13, que quiere decir más del 50%, porque 21 personas me representa el 100%. 13 personas que en este semestre, desde julio hasta diciembre, cumplen años, 13 estudiantes, es más del 50%, justificando lo que es la primera pregunta. Ahora, para la segunda pregunta, la respuesta para la segunda pregunta nos dice ¿hasta qué mes se celebra por lo menos el 23% de los cumpleaños? ¿Qué quiere decir? ¿Hasta qué mes se celebra por lo menos el 23% de los cumpleaños? Para ello vamos a nuestra pizarrita. En enero vemos que es 9,5% del cuadro de frecuencias. En marzo, 4,8%. Y en abril, 9,5%. Si nosotros sumamos todo ello,
hasta el mes de abril cumple con lo que nos está diciendo la pregunta. La pregunta dice lo siguiente, a ver, ¿hasta qué mes se celebran por lo menos el 23% de los cumpleaños? ¿Hasta qué mes será que se celebra por lo menos el 23% de los cumpleaños? Hasta el mes de abril. Por eso que en nuestra respuesta, aquí en la respuesta para la ley decimos, respuesta, se celebran cumpleaños por lo menos el 23% hasta el mes de abril. Muchas gracias. Gracias. Gracias, queridas estudiantes. Esperemos que afiancen su aprendizaje con estos pequeños videos que estamos dejando en nuestra página. Muchas gracias.